hacer un repaso, pero ya hay dos, me falta uno, me falta el 33% de la clase. Pero sigamos porque lo vamos a seguir viendo. Lo que vimos el jueves pasado fue todo esto en forma gráfica, cómo encontrar las velocidades. Hicimos los trazados, llegamos a hacer el trazado para obtener lo que se denomina el triángulo de velocidades, y después desde el triángulo de velocidades obtuvimos, ¿qué cosa? Las velocidades angulares de las barras que no conocíamos, que son la barra omega C, que es la barra acopladora, y omega CD, que es la barra balancín de salida, que el problema nos pedía justamente la velocidad angular de la barra de salida. ¿Ah? Bien, esto lo hemos obtenido gracias, vuelvo a repetir, gracias al trazado de este triángulo de velocidades, donde este lado del triángulo y este lado del triángulo son los que hemos obtenido gracias al trazado, módulo, dirección, módulo sentido, perdón, y punto de aplicación, como ustedes ven. Sigamos con aceleración. Ya vamos a verlo. Esto es todo un poco de lo mismo, nada más que se diferencia de un tipo de mecanismo a otro, básicamente. Pero realmente el planteo de las ecuaciones y todo eso es exactamente la misma cosa. Bueno. Vamos entonces ahora a las aceleraciones. Una vez que hemos obtenido los omega de la barra, podemos obtener las aceleraciones. Entonces, vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidades para el eslabón de entrada, que es el eslabón del cual conocemos algo. Entonces, vuelvo a repetir, me voy para atrás para mostrárselos de vuelta, pero traten de memorizarse este eslabón. Entonces tenemos el punto A, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D, que son los puntos articulación juntas de este mecanismo, ¿sí? Estos van a ser los puntos que nosotros vamos a usar para determinar el comportamiento de cada eslabón, desde el punto de vista cinemático. Yo me parece que voy a tener que conectar la máquina de manera cableada. Cualquier cosa me avisan, por favor, si se corta la transmisión. Bueno, entonces, A, B y C y D son los puntos de articulación de las juntas o pares cinemáticos, que son todos juntas de rotación, y todos los eslabones son eslabones cuyas distancias, o sea, las distancias entre estas juntas, se mantiene constante. Por lo tanto, las longitudes de los eslabones son constantes, son cuerpos rígidos, y los puntos son puntos que pertenecen a un eslabón y mantienen su distancia. Entonces, en todos los casos, siempre, ¿qué va a pasar? Son caso 1, en donde el sistema auxiliar que vamos a ir usando, les estoy recordando de vuelta, el sistema auxiliar que vamos a ir usando va a ser un sistema auxiliar que se va a encontrar, va a tener, quiero decir, una sola propiedad, y es la de poder trasladarse sin rotar. O sea que si lo pongo acá en el punto A, bueno, tampoco se va a poder trasladar porque es un punto que pertenece al bastidor. Entonces va a estar quietito ahí, coincidiendo con el sistema absoluto, que es el sistema que colocamos en un punto que no se mueve, es decir, en el bastidor. Y
luego lo vamos a ir desplazando a otros puntos. Por ejemplo, en el punto B, cuando lo ponemos en el punto B, sí vemos que se va a desplazar. Se va a desplazar siguiendo una trayectoria circular. Entonces va a tener una traslación curvilínea, el punto origen del sistema auxiliar, porque va a coincidir con el punto B. Bien, después lo vamos a poner en D, como lo hicimos con velocidad, y en ese caso ya va a estar también agarrado al bastidor, por lo tanto no se va a poder mover. Bien, esas van a ser las ecuaciones que vamos a plantear. Si ustedes ven, son 3 ecuaciones, básicamente las que se plantean acá. La de ver al punto B desde el punto A, luego una vez que conocemos velocidad o aceleración del punto B, usamos a este punto para ver cómo se mueve el punto C respecto al punto B, y como vamos a ver que llegamos a una ecuación que tiene más incógnitas que más incógnitas, no se puede resolver, nos obliga a mirar al mismo punto C, pero desde otro punto que es el punto D. O sea que son 3 ecuaciones las que se plantean y tenemos que tratar de plantearlas bien. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar con la aceleración, ¿desde dónde? Y desde el eslabón que es conocido. O sea, el que tiene los datos, básicamente. ¿Cuál es? El eslabón de entrada AB. Entonces, acá habíamos puesto nuestro sistema absoluto, al cual referenciamos todo el total del movimiento, y para poder ver la parte de rotación es que colocamos el sistema auxiliar X1 y 1, donde en el punto A también, lo hacemos coincidir con el punto A. Entonces, planteamos la ecuación de que la aceleración de este punto B es la que tiene el origen del sistema auxiliar o 1 puesto en A, si se trasladase, más más la aceleración de rotación que tiene el punto B, cuando la barra AB rota respecto del punto A, que es también donde está el sistema absoluto, el origen del sistema absoluto, XY. Bien. Entonces, vamos a esa ecuación que hemos planteado. No vuelvo más para atrás, solamente quería que se graben en la retina el problema, el mecanismo. Entonces, la aceleración absoluta del punto B, la que yo veo desde mi sistema absoluto, XY, va a ser igual a la parte de traslación pura, que la veo desde el mismo sistema absoluto, que sería la aceleración del origen del sistema auxiliar, coincidente en el punto A, más la aceleración que tiene el punto B, debida a la rotación de la barra respecto del punto A, o sea, respecto del sistema auxiliar colocado en el punto A. Bien, la aceleración del punto A sabemos que va a valer 0, ahí lo tenemos, aquí está todo explicadito, todo lo que yo estoy hablando está escrito acá. Entonces, la aceleración del punto A vale 0 porque es un punto del bastidor. Y la aceleración relativa de B, o diferencia de velocidades entre el punto B y el punto A, tiene 2 componentes, que es la normal y la tangencial. La normal, acordémonos, se escribe como el doble producto vectorial de omega por el radio. Omega vectorial, el radio. Y es la aceleración que tiene la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Esto lo explicamos bastante bien el otro día. Si alguno no lo entiende bien, me lo vuelve a preguntar. Yo no tengo ningún problema en decirlo las veces que ustedes necesiten. Y esta es la aceleración tangencial, que depende de la aceleración angular y del radio. Y como ustedes ven, es una aceleración
que es tangente a la trayectoria que sigue el punto B, cuando la barra AB rota respecto al punto A. Y por lo tanto va a ser perpendicular al radio. Bien, ¿qué conozco de todos estos vectores? O sea, tengo el vector aceleración absoluta de B, aceleración absoluta de A, y las componentes normal y tangencial de la aceleración relativa, de B respecto de A. De la aceleración de A vale 0. De la aceleración normal conozco todo, porque omega era dato, y el radio, o sea, la longitud del eslabón, también la conozco. Por lo tanto, la puedo obtener al módulo de este vector como omega al cuadrado por el radio, como está puesto acá. Omega al cuadrado por el radio correspondiente, y sabemos que es una aceleración que la conozco en módulo, en dirección y en sentido. Todo lo conozco. Y esta aceleración, que depende de alfa, sonamos. Ya acá tenemos un tema porque alfa es una variable desconocida. Por lo tanto, el módulo de esta aceleración no lo vamos a conocer, pero sí vamos a conocer su dirección, que es el hecho de que tiene que ser perpendicular al radio B sub A. Perdón, estoy equivocado. ¿Qué estoy diciendo? Perdón, si son los datos. Alfa lo conozco. Alfa lo conozco, por lo tanto, lo voy a conocer en módulo y en dirección. Disculpen, por Dios, disculpen. Lo voy a conocer en módulo y en dirección. Por lo tanto, conozco todo este vector. Entonces, tengo módulo, dirección y sentido, porque el sentido de este vector va a ser el que manda alfa. Si es antihorario o si es horario el alfa. Bien, de cualquier manera está todo explicadito acá para que ustedes vuelvan a leerlo y hablar. Bien, entonces, una vez que ya conozco la aceleración del punto B, que va a valer esto que está acá, me voy a la aceleración del punto C, a conocer la aceleración del punto C. Entonces, ¿qué dijimos recién? Vamos a agarrar nuestro sistema auxiliar y lo vamos a sacar del punto A y lo vamos a llevar al punto B. ¿Por qué? Y porque el punto B ya es un punto del cual conozco su aceleración. Y me va a permitir desde ahí plantear una nueva ecuación de diferencias de velocidades para poder conocer la del nuevo punto respecto del punto B. De esto se trata todo. Entonces, el planteo de la ecuación de la diferencia de velocidades, de aceleraciones, entre el punto C y el punto B es la que está planteada acá. El punto C y el punto B son dos articulaciones cuyos nodos son los extremos del vector acoplador CB. O sea, C y B son dos puntos que le pertenecen al acoplador. Serían los nodos correspondientes a ese acoplador. Por lo tanto, su distancia se mantiene constante para todas las posiciones del mecanismo, y esto sigue siendo un caso 1, como ya lo hemos dicho. Entonces, mi sistema auxiliar, el sistema auxiliar X1, va a trasladarse con el punto B, como dijimos, siguiendo el origen de ese sistema auxiliar, siguiendo una trayectoria circular, pero manteniéndose los ejes X1 y 1 siempre paralelos a sí mismos. ¿Y por qué es eso? Dijimos, y porque esta componente de rotación, o sea, la aceleración de C respecto de B, que tiene una componente normal de C respecto de B, más una aceleración tangencial de C respecto de B, esto representa cómo rota la barra respecto del sistema auxiliar. Si el sistema auxiliar rotase,
y la persona que está en el origen del sistema auxiliar no se daría cuenta que la barra rota. Entonces, por eso es que el sistema auxiliar debe mantenerse siempre paralelo a sí mismo, no debe rotar en este caso, porque entre el punto C y el punto B no hay otro movimiento que el que tienen estos puntos porque la barra rota, no porque haya una velocidad o un acercamiento entre el punto C y el punto B. Bien, entonces, la aceleración de C va a ser la aceleración del origen del sistema auxiliar más la relativa que tiene el punto C respecto de B debido a la rotación de la barra acopladora. Y esto tiene normal más tangencial, y que la escribimos a la aceleración de B, que ya la hemos conocido, es todo esto que está acá, es la normal de B respecto de A, más la tangencial de B respecto de A. Eso es esta aceleración de B. Más la relativa de C respecto de B, que tiene la aceleración normal, que es el doble producto de omega de BC por el radio de C respecto de B, más la aceleración tangencial de C respecto de B. Bueno, aquí sí es verdad lo que estaba diciendo antes. Entonces, ¿qué conocemos de estos vectores? De la aceleración de B, sabemos que conocemos todo porque lo hemos calculado antes. De omega, de la aceleración normal, siempre la vamos a conocer. ¿Por qué? Y porque ya la aceleración normal depende de los omega, y los omega ya lo hemos calculado en el paso anterior, con las velocidades. Entonces este vector siempre va a ser conocido en módulo y también en dirección, porque sabemos que es la dirección de la barra y hacia el centro de rotación. Y de esta aceleración, que es la tangencial de C respecto de B, ¿qué conocemos? Y su dirección, porque sabemos que siempre es tangencial a la trayectoria que sigue el punto C, en este caso, respecto del punto B, cuando la barra CB rota respecto del punto B. Por lo tanto, esta aceleración tangencial es un vector que va a ser normal a este vector de posición R de C respecto de B. Entonces acá voy a tener una incógnita que es el módulo de esta aceleración. Y acá la aceleración de C, ¿qué es lo que es? Es la aceleración absoluta del punto C, por lo tanto es la aceleración, perdón, que ve una persona que está en el origen del sistema absoluto. ¿Mm? Por lo tanto, esa persona no puede ver a ese vector, no lo puede ver ni en módulo ni en dirección. Por lo tanto, esta aceleración nos introduce dos incógnitas. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones, porque, vuelvo a repetir, esto es una ecuación vectorial, donde cada vector tiene dos componentes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano, una proyección en el eje X y en el eje Y. Tendremos entonces una ecuación escalar desarrollada sobre el eje X y una ecuación escalar desarrollada sobre el eje Y. Eso, un sistema de dos ecuaciones que soporta dos incógnitas. Y tenemos tres. Esto nos obliga a plantear una nueva ecuación. Bien. Acá está explicado todo lo que acabo de decir en palabras. Acá está calculado el omega de CB como el producto omega al cuadrado por el radio. Acá tenemos cuánto vale este módulo, y también conocemos su dirección y su sentido también. Y el de la aceleración tangencial, como dijimos, conocemos la dirección nada más. Bien.
Vuelvo a repetir, por eso les digo, está todo explicadito, tenemos 3 incógnitas en la ecuación, por lo tanto nos obliga a plantear una nueva ecuación para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Quién es el punto C? El punto C es un punto, es un par cinemático, es el par cinemático que hay entre la barra acopladora y la barra balancín. Es decir, es un punto que pertenece a esas dos barras. Por lo tanto, si pertenece, si es uno de los extremos de la barra balancín, yo podría plantear el comportamiento que tiene C mirado desde la barra balancín. Es decir, lo vamos a hacer respecto de quién. Y desde la junta correspondiente, que es el punto D, que es el punto de articulación entre la barra balancín y el bastidor. ¿Y por qué? Y porque el punto D es un punto del bastidor, por lo tanto sé qué aceleración tiene. Entonces, voy a agarrar el sistema auxiliar que lo tenía en B y lo voy a llevar a D. Y desde ese punto voy a plantear la ecuación de diferencia de aceleraciones para la barra de balancín CD. Entonces, esa ecuación es que la aceleración del punto C va a ser igual a la aceleración que tiene el origen del sistema auxiliar puesto en D, más la aceleración relativa debido a la rotación que tiene el punto C cuando la barra CD rota respecto del punto D. Bien, y esto va a ser igual a la aceleración de D de traslación del punto D más la debida rotación, que es la que tiene componente normal y componente tangencial. Por lo tanto, el planteo de la ecuación es todo esto que está acá desarrollado. Entonces, aceleración de D más el doble producto vectorial de omega CD por el radio de C respecto de D más el alfa CD por el radio de C respecto de D. Bien, como está explicado acá, la aceleración de D vale 0 porque es un punto del bastidor. Esto lo conozco porque lo he calculado en el paso anterior de velocidades, por lo tanto puedo obtener su módulo, ahí lo tienen. Entonces esto es un vector que lo voy a conocer en módulo, dirección y sentido. Y como las aceleraciones tangenciales no las conozco, aceleraciones angulares de las barras no la conozco, esta aceleración tangencial no la voy a conocer en módulo, pero sí la voy a conocer en dirección. Entonces, si la conozco en dirección, esto me va a plantear una incógnita. Y de vuelta, la aceleración de C mirada desde, como es absoluta, mirada desde mi sistema absoluto XY, y me plantea dos ecuaciones. Pero, ¿qué pasó? Que por un lado la aceleración de C vale esto que está acá, y por el otro lado vale lo que habíamos planteado anteriormente. Esto es aceleración de C mirada desde B, y acá tenemos aceleración de C mirada desde D. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos estas dos ecuaciones. Igualamos esas dos ecuaciones. Entonces podemos decir, por un lado, que la suma de estos dos términos, que son la aceleración angular, normal, perdón, de C respecto de D más la tangencial de C respecto de D, será igual a la aceleración de B más la normal de C respecto de B más la tangencial de C respecto de B. Entonces vamos a llegar a esta expresión que tenemos planteada acá. Aceleración normal de C respecto de D más aceleración tangencial de C respecto de D igual a aceleración normal de B respecto de A más aceleración tangencial de B respecto de A, que esto es la aceleración de B, más la aceleración relativa de C respecto de B, más la aceleración tangencial de C respecto de B. Entonces,
en esta expresión, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo una acá, que es el módulo de esta aceleración tangencial, y tengo otra acá, que es el módulo de esta aceleración tangencial. De todas las demás, conozco módulo y dirección, porque son las normales y la de esas barras y la normal y tangencial de la barra entrada. Por lo tanto, tengo un sistema de dos ecuaciones escalares con dos incógnitas. Entonces esto lo puedo resolver, puedo trazarlo. Y esto me está diciendo que estos dos términos, estos dos sumandos, deben ser iguales a estos cuatro sumandos del segundo miembro. Estos dos sumandos del primer miembro deben darme el mismo resultado que la suma de estos cuatro vectores. Entonces, esto nos da las pautas para el trazado. Que ya no va a ser un triángulo, porque fíjense, tenemos ¿cuántos vectores? Tenemos 6 vectores que trazar acá. Por eso el tema es que se va, digamos, de alguna manera complicando en cuanto al hecho de que tengo más vectores que trazar. En las velocidades son siempre 3 vectores, y acá pueden ser, normalmente son 5 vectores, porque lo normal es que yo la aceleración de entrada, la aceleración angular de entrada le diga que es 0. Entonces, que la barra se mueve con velocidad angular constante. Entonces, si la barra de entrada se mueve con velocidad angular constante, el alfa va a ser 0. Y entonces, ¿por qué lo hago? Y para evitarles el trazado de un vector más, nada más. Lo normal es que van a tener 5 vectores en esta ecuación. Pero bueno, básicamente es muy simple, esto no es gran cosa, hay que tener un poquito de práctica, nada más, eso es todo. Y somos ingenieros y trazado lo tenemos que manejar bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a trazar todos estos vectores. ¿Por dónde vamos a empezar? Y vamos a empezar por los vectores del segundo miembro. Perdón, disculpen chicos. Por los vectores del segundo miembro, que son la aceleración normal. Empezamos por la aceleración normal o la aceleración tangencial, como ustedes quieran. Yo normalmente empiezo con la aceleración normal, pero aquí lo hicimos con la aceleración tangencial. Es lo mismo, básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y este vector, vamos a hacer un trazado vectorial de vectores. Por lo tanto, tenemos que trazar a cada vector, como hemos hecho con velocidad, con su dirección y con su sentido. Entonces, la aceleración tangencial de B respecto de A, dijimos que era un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto B cuando la barra BA rota respecto al punto A. Por lo tanto, va a ser perpendicular al vector correspondiente RB de A y como RB de A, el vector es la barra BA, entonces tiene que ser perpendicular a la barra BA. Entonces, sobre el papel, ustedes van a trazar una línea, como está trazada la línea de punto esa. ¿Con qué dirección? Con la dirección perpendicular a la barra AB, que está representada por el vector posición B respecto de A. Entonces, una vez que han trazado esta línea, eligen un punto como de este vector aceleración de B, que está compuesto por estas dos componentes, normal y tangencial de B respecto de A, conocen todo, entonces ustedes se pueden dar el origen de ese vector. Entonces, sobre la línea que han trazado, eligen un punto cero de aceleración. Y a partir de ese punto, trazan un vector
que va a tener tantos centímetros como sea el módulo de ese vector, expresado a través de una escala. Entonces, acá también hemos usado la escala de que 0,1 metro por segundo al cuadrado está representando un centímetro. Entonces, si la aceleración tangencial de C respecto de B respecto de A valía 0,72 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que el vector que yo voy a trazar acá, este vector debería tener 7,2 centímetros, según esta escala que he utilizado. Entonces, 0,72 metros por segundo cuadrado van a estar representados acá en el dibujo por 7,2 centímetros. Bien, entonces comienzo en 0 y trazo el vector. Donde termina el vector aceleración tangencial, comenzará el vector normal. Este vector tiene un valor ya calculado y tiene la dirección de la barra. Entonces tengo que trazar por el extremo del vector aceleración tangencial de B respecto de A, que habíamos trazado, por el extremo una línea que tenga la dirección de la barra BA ahora. O sea, tengo que trazar una paralela a la barra BA por este extremo. Y a partir del donde termina la aceleración tangencial de B respecto de A, nace el vector aceleración normal de B respecto de A, que estará representado por tantos centímetros como sea su módulo expresado a través de la escala. Bien, entonces tengo hasta el momento trazado estos dos valores que son los valores de la aceleración del punto B, mirada desde el punto A. Fue nuestra primera ecuación planteada. Bien, ¿qué le sigue? Profe, una duda. Sí, dele, diga. ¿Es lo mismo el orden en que dibuja los vectores? ¿Podemos dibujar Sí, primero el normal y después el tangencial? sí, señor. A mí me gusta hacerlo con la normal, nada más que cuando lo hicimos, este, lo hicimos con la tangencial primero, porque al ingeniero Manuel Galdeano le gusta primero poner la tangencial y después la normal. Pero bueno, como lo hicimos así, no hay problema, porque fíjense, si ustedes trazan primero la normal, ¿qué es lo que van a trazar? Van a trazar primero, hagamos de cuenta que estamos en este punto, ¿sí? Entonces, primero van a trazar, ¿qué cosa? La paralela a la barra, ¿sí? La van a trazar. La van a trazar. Sobre un punto cualquiera de esa línea, por ejemplo, supongamos que hemos trazado la línea, acá, para que sea lo mismo. Han trazado la línea. Eligen un punto sobre esa línea. Supongamos que